Departamento de Hábitos Saludables, Patricia Pla, organizadora de este evento, a la Secretaría de Extensión que hizo el oficio a cargo de Celia Tucar, a la responsable del Departamento de Publicaciones de la Facultad, Alex, Viviana García, a Juan Raúl Kirchner por la corrección del texto, a Miguel Rojas por su humor natural, a Latino Marín por sus sonidos de viento, a Nancy Marín por las vibraciones alrededor de su gong. Nancy Martín. Gracias. A los periodistas tanto de la facultad como de la región por la difusión del evento, y a la familia, amigos, colegas, compañeros de trabajo, de vida, alumnos, pacientes, gente bien intencionada que colaboró con la presentación y envió felicitaciones. Bueno, determinados mandatos, bueno, ya nos estamos orientando nosotros mismos. Y la educación que tenemos, sabemos en donde no hay estas cuestiones que son, a veces que las vemos que pueden ser tan obvias, no hay una educación emocional que nos enseña, bueno, a qué hacer, supongamos, cuando tenemos miedo, porque si tenemos miedo somos unos, qué sé yo, maricones o miedosos, ¿sí? O qué hacemos cuando tenemos enojo, y qué hacemos, le pego un palo al otro, o me lo trago y después tengo gastritis. No sabemos manejar las emociones de alguna manera y así es como nos vamos maltratando nosotros. Entonces me parece que la violencia está bueno, en vez de mirarla para afuera, que podemos analizarla, pero empieza por casa, ¿no? Empieza por mirarse uno mismo y ver lo que está haciendo uno con uno mismo. en el libro haces un montón de referencias a tu propia historia y me parece sumamente interesante la retroalimentación que hay de tu trabajo y cómo vos te fuiste poniendo en riesgo, te fuiste cuestionando cosas. ¿Qué herramientas fuiste utilizando en tu propio camino? Bueno, y yo creo que han sido muchas, ¿sí? Yo creo que yo he sido una persona, bueno, acá están mis padres, ¿no? También. Yo me considero una persona miedosa, siempre he sido muy miedoso, ¿sí? Pero he hecho muchas cosas, y hay gente que me dice, ¿pero cómo te animás a hacer eso? Si encuentro algunas historias, cosas que he hecho, y yo creo que me ha ayudado mucho el coraje, ¿sí? O sea, he sido un miedoso por apuro, ¿sí? Entonces, creo que bueno, y coraje significa poner el corazón por delante, echar el corazón por delante, ¿no? Entonces, yo creo que esa ha sido una herramienta que me ha ido guiando, y al animarme a cosas nuevas, porque eso es lo que he tratado de hacer, animarme a cosas nuevas, cada vez me he ido descubriendo más a mí. He podido ir superando el miedo a la crítica. Todos tenemos miedo a que nos critiquen, a que nos juzguen, qué van a pensar de mí, si digo esto va a parecer una boludez. Eso en la facultad me pasaba muchísimo, ¿no? Transpiraba porque se me ocurrían ideas para preguntarle al profesor y no me animaba a hablar dentro de la clase, donde eran 200 compañeros, ¿sí? Y hasta que lo superé me empecé a animar y me di cuenta que había algunas cosas que eran interesantes, ¿sí? Entonces, ahí fui agarrando valor y después, bueno, me animé a hacer teatro, en donde me daba pánico, ¿no? Siempre empecé teatro, les contaba a los alumnos de Yuba, empecé teatro en un neuropsiquiátrico, con pacientes psiquiátricos, que no podían diferenciar la realidad de la fantasía, y yo le tenía miedo a las emociones, y bueno, era terrible. Entonces, bueno, así me fui animando a ir haciendo distintas cosas. Con los deportes me pasó lo mismo, ¿no? Mis padres antes siempre me gustaba educación física, porque era malísimo para los deportes. Hasta que, bueno, ahora, no sé, Osvaldo que dirá, más o menos me recomiendo, ¿no? He ido haciendo actividad física y esta idea que tenía yo, de hecho en el secundario armamos un equipo que nos llamábamos los maletas, porque éramos tan malos. Sí, entonces nos llamamos las maletas. ¿Y qué pasaba? Encima jugábamos bien. Te está quitando preguntas malditas programadas. Entonces, creo que las herramientas han sido el animarme, ¿no?
el intentarlo. Yo creo que soy una persona que vivo intentando cosas y que no busco que me salgan bien, ¿sí? Sino busco intentarlo hacer. Después lo diré, lo demás dirán si está bien, si está mal. Cuando voy a rendir concursos, he rendido en estos años que he estado en la facultad, también voy con la misma actitud. Bueno, yo voy a dar lo mejor de mí mismo, después que me evalúe el otro, si me parece bien o no, ¿sí? Y eso me ha ayudado mucho porque a veces he podido manejar mejor la ansiedad, ¿sí? Es imposible vivir un examen sin ansiedad. Esa ansiedad que te desborde y que salís descompuesto, que tienes que correr al baño, ¿no? Entonces, creo que la autoestima tiene que ver con eso, no creo que uno se la sabe toda, entonces te va a salir súper bien, sino con decir, bueno, yo voy a dar lo mejor de mí mismo y lo voy a intentar. Porque muchas veces lo que hacemos nos decimos no primero nosotros, que el no primero está dentro. Entonces así me empiezo a limitar y cada vez me voy corriendo más adentro. ¿Y cuándo apareció la espiritualidad, que es uno de los capítulos muy interesantes y que lo ponéis en integración con lo cognitivo, lo emocional? ¿Cómo llegó la espiritualidad en vos y en tu trabajo terapéutico? Yo creo que un poco a veces la espiritualidad está en todo, ¿no? No sé bien de qué manera, pero es como, no sé, otros países. Argentina es un país que aparentemente somos todos católicos, ¿sí? Bueno, el catolicismo acá en mi casa no éramos católicos, bautizados, pero en realidad mis padres no iban mucho a misa, ¿no? Y era como una cosa más. Para Semana Santa no comíamos carne, no sabía bien por qué, pero bueno, no. Y después decidí ir a un colegio católico, pero no porque seamos muy católicos, sino porque parecía que ahí iba a tener más oportunidades. Pero yo tenía aspiraciones espirituales ahí. Pero a los curas no les gustaban mucho las aspiraciones. O sea, ellos querían que yo aprenda y repita, no que cuestione. Entonces también hablábamos con Jesús el otro día, que también fue compañero ahí en el Domingo Sabio. Yo con muchos compañeros después me hice ateo, claro, con esa perspectiva no era para mí. Y encima en el psicoanálisis también, lo que uno veía que Freud era súper ateo también, entonces, bárbaro, entonces, fui ateo muchos años. Bueno, después con Nancy tenía ideas más espirituales y bueno, ella se queja por un poco se la tiraba abajo, yo era. En esa época usaba mucho mi cuestión intelectual, ¿no? Como arma de alguna forma. Pero después de muchos años, cuando vine acá para Tosca, fui a una vez a un taller en donde lo comento en el libro. Me pasó una experiencia ahí extraña que no la puedo explicar, con una persona que podía ver algo más allá que yo no veía y me empecé a sentir distinto y no es que empecé a creer en Dios ahí, no tiene que ver, ¿no? Porque esta es una respuesta simplista, creer que la espiritualidad es creer en Dios, no creer en Dios, ¿sí? No, yo podría decir hoy que creo y no creo, pero no tiene que ver con eso. Pero sí creo que lo espiritual tiene que ver con lo trascendental, con esto de que hay ciertas experiencias que nos suceden y no las sabemos explicar muy bien, pero que nos hacen bien, ¿sí? Y que uno se siente más unido al resto, unido al universo, y que por eso yo digo que la espiritualidad tiene que ver con valores universales. Y que un poco lo que nos pasa a los seres humanos en este mundo es que hay como una pobreza espiritual, porque las grandes religiones nos enseñan reglas a repetir, pero no nos enseñan a tener experiencias espirituales, ¿no? Las experiencias espirituales quedaron para para Mahoma, para Buda, para Jesús, pero después nadie se vive. O para muchas personas que fue santos, que tuvieron experiencias. Pero si hoy comenta uno una experiencia espiritual, lo más posible es que le den un psicofármaco, ¿no? Está todo muy psicopatologizado, toda la cuestión espiritual, ¿sí? Por eso yo me baso en un autor que es ahí, Stanislav Grof, que es un psiquiatra que ha investigado muchísimas estas cuestiones y es académico, bueno, y él que trae estas ideas también y él le pone un nombre a lo que habla de espiritualidad, tiene que ver con lo que se llama la psicología transpersonal, ¿sí? Y bueno, después fui de la mano de la respiración holotrópica, otras técnicas que me fui metiendo, y
espiritualidad es sumamente importante. ¿Sí? No tiene que ver con que uno comparta, pero es un aspecto que uno tiene que desarrollarlo en sí mismo. Desarrollarlo no quiere decir que no crea en algo, ¿no? Como yo cuento ahí también, Irving Yalom es totalmente ateo, pero es una persona sumamente espiritual porque se cuestiona sobre la vida, sobre cómo vivir, y de hecho yo cuento ahí también esto de que yo que pensaba que le dieron un premio a la espiritualidad, y él mismo dice, ¿cómo me van a dar un premio a mí si yo soy ateo? Y dice, porque usted ha aportado mucho a la espiritualidad con sus cuestionamientos sobre la vida, sobre la muerte. Entonces, la espiritualidad es un aspecto muy importante, que yo creo que es un objeto de estudio y que no tiene que ver con lo religioso en particular. Por eso que lo incluyo. Y también estabas muy preocupado por la inclusión del arte, de cómo veías vos en tu propia vida del arte y en tu trabajo. Claro, el arte, porque yo pienso que en realidad la vida en sí es una cuestión de arte. No sé, quizás tendríamos que ver que para mí, cuando hablamos de arte, estamos hablando de algo que no es repetible. A ver, si alguien te dice, mira, si vos haces líneas así y así esto, que se te va a salir un Picasso, vas a ser como Picasso. Sí, pero es una copia, ¿no? Eso no va a ser artístico. El arte para mí tiene que ver con que uno sea original, ¿sí? Donde uno no es copia de nadie, donde uno crea algo, ¿sí? Entonces, para mí, yo creo que, a mí me parece que, no sé, lo dirán los pacientes, o cuando a veces doy clases, yo creo que yo hago arte en el sentido de que trato de no copiar a nadie, que trato de hacer cosas que me vayan surgiendo. Entonces, creo que esa es la base también de lo que hace el artista. El artista, para crear algo, tiene que tolerar en determinado momento una incertidumbre. Tiene todas las técnicas incluidas, es necesario la técnica, pero después tiene que dar un paso en donde se deje llevar por, bueno, como dice Serrat, ¿no? Por una musa, ¿sí? Inspiradora, es algo que es más del ámbito espiritual que racional. Entonces, yo creo que para eso a mí me gusta mucho la idea del arte. El arte, como creo que todos podemos ser artistas en nuestra vida. Y además el arte también ayuda en el sentido de que nos ayuda, por ejemplo, si pintamos, si hacemos música, que no tiene que ver con hacerlo bien. ¿Sí? Yo también he incursionado y he tomado clases de pintura. ¿Estás seguro que tenés por y no quiere decir que lo haga bien, pero me ayuda a mí. Eso es lo importante. Me ayuda a uno mismo, me parece. ¿Sí? No como producto estético, que eso sería otra cuestión. Nos quedan un montón de preguntas, pero vamos a cerrar con una para que también ellos puedan hablar y hacer algunas preguntas. Y esto que vos hablabas de incertidumbre, de miedo, de angustia, me lleva a pensar en que a veces resistimos la búsqueda de la libertad. Que la propia libertad a veces nos angustia. ¿Es real? ¿Vos sentís que a veces nos resistimos a buscarlo porque nos angustia esa búsqueda demasiado? ¿Cómo relacionas esa búsqueda con el dolor y la angustia? Sí, yo creo que repetir la pregunta. Que son esos temas en donde a cualquiera que le preguntemos podría decir algo, ¿sí? Y que es lo que a veces yo me ponía a pensar, investigaba, veía qué decían otros, veía qué opinión tenía yo, ¿sí? Y a veces iba concluyendo, y es así como fui trabajando a veces, por ejemplo, con los adultos mayores, ¿no? Les planteé un tema, escucho lo que ellos dicen, y el tema de la libertad es muy importante en el sentido de que todos queremos ser libres, parecía que todos queremos ser libres, ¿no? Sentirnos libres, porque eso nos da plenitud, pero lo que plantean muchos autores como Erich Fromm, que el ser libre te da angustia, ¿sí? Porque no sabes qué hacer, o sea, uno no es que yo nací y voy a ser psicólogo, ¿sí? Podría ser psicólogo, podría ser pianista, o no, podría ser así como quería, no hay nada que diga qué es lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Uno puede cambiar de camino todas las veces
comienzan a elegir una carrera los jóvenes, ¿no? No saben qué es lo que pueden ser, pueden agarrar cualquier camino. Eso te da mucha angustia, porque no hay nada que nos diga hacia dónde tenemos que ir. Entonces, ¿qué es lo que nos quita la angustia? Lo que nos quita la angustia es que alguien nos limita, ¿sí? Que alguien te diga, anda por acá. Listo, entonces, por eso muchos... Erich Fromm explica eso en el fenómeno nazi, ¿no? En donde Hitler le decía a las personas cómo pensar, cómo sentir, qué hacer, qué conductas a tomar. ¿Cómo todo un pueblo aceptó eso? Porque les quitó angustia, les decía con autoridad cuál era el camino correcto. Entonces, y cuando uno tiene esa seguridad, todo está bajo control, todo está controlado, ¿sí? Y ansiamos el control y la seguridad y que las cosas no se nos vayan de las manos. La cuestión es que cambiamos control por libertad. Entonces, yo creo que tenemos que buscar ese camino de libertad, pero hay que tolerar la angustia. Ese es lo que hace que tolerar la angustia, que hay que poder elegir, que hay que poder equivocarse. Porque seguramente si elegimos algo no hay seguridad. Entonces capaz que le erramos, y hay que errarle muchas veces. Y bueno, hasta que uno vaya encontrando su camino. Por eso yo no le puse, hablaba con la cara editora Liliana García, ¿no? Le sacaba el humo, porque primero había pensado un camino, era mejor, pero yo no quería que quede la idea de que este es el camino. No, hay muchos caminos, ¿sí? Este es el camino que a mí me pareció y lo comparto, pero hay muchos caminos que podemos ir recorriendo, pero tenemos que intentarlo y animarnos a soltar ese control, y vamos a tener angustia y ansiedad, pero bueno, tenemos que tolerarlo. ¿Sí? Para ver si toleramos un poco mejor la angustia, vamos a leer un pedacito del libro nada más, mientras ustedes tienen tiempo de pensar si quieren compartir algo con Gustavo. Este libro da testimonio de cómo ha sido mi camino, mi tarea individual y social, personal y profesional, de mantener y de alimentar esa llamita tenue del sí mismo, de dar cuenta de que existe, que nos está esperando y que nunca es tarde para iniciar o reiniciar esa búsqueda interna. Por ello quiero dejar constancia que las piedras, la maleza, las frustraciones, las angustias, los dolores, las pérdidas, el pecar, el equivocarse, el autoboicot, es todo parte del camino. Que aún así no vinimos al mundo a sufrir, vinimos a aprender, a ser plenos, a descubrir y desarrollar nuestro potencial, a sentir paz, gozo y regocijo, a descubrir que Dios está dentro nuestro, pero no olvidar que como humanos el tránsito por el dolor es inevitable, que cuando surja hay que atravesarlo y crecer desde allí como se puede, y que es legítimo querer aprender desde el placer y el juego, que el camino es individual, que hay señales pero no hay recetas, que hay guías pero no gurúes, que el existir nos trae preguntas, que nos habitan pensamientos y emociones, pero a la vez somos mucho más que todo esto. Somos esa mezcla rara de humanos y divinos, celestiales y terrenales, de agua y de fuego, de insatisfacción y plenitud, de mortales y eternos. Somos la parte y somos el todo. Comprender que la vida no es complicada, es compleja y a la vez tiene su simpleza natural. Y que cuando cambio porque lo necesito se expande mi conciencia y surge mi plenitud y el contexto se acomoda y armoniza. Como dice Patricia May, es preciso un cambio de conciencia, un conocimiento vivo que nos haga vibrar, que cambie nuestras vidas personales dándonos una nueva impronta de entrega, de colaboración por una co-creación de una humanidad y un planeta sano. Es mi intención que este libro sirva como herramienta para un mayor entendimiento y reflexión de lo humano, un aporte al cambio de conciencia personal y de colaboración a la evolución de la conciencia de la humanidad. Lo demás vendrá por añadidura.
son diferentes, pero hay como algunas cuestiones que vos sabés que son importantes, como, por ejemplo, cuando hay una técnica que yo relaté que se llama la respiración holotrópica, que uno hace cuando se acuesta en un colchón, haces una respiración acelerada con una música, eso te permite entrar en estado de conciencia. Es real lo que vos decís, que tenemos como distintos personajes internamente, y que a veces uno no sabe, se confunde si uno es el personaje o si uno es el que creó el libreto. ¿Sí? De hecho, la palabra persona, ¿sí? La palabra persona, ¿qué significa? Per significa a través de, y zona significa sonido, ¿sí? O sea, persona significa a través del sonido. ¿Por qué? Porque en la obra de teatro griega, el teatro griego, los actores se escondían detrás de una máscara y dejaban un agujerito, ¿sí? Para que salga la voz. Entonces, la máscara era la persona y ellos estaban detrás de esa. O sea, la palabra persona también significa máscara. De alguna manera, con lo que nosotros nos relacionamos con los demás, es nuestra máscara de alguna forma para poder establecer relación. O sea que en eso ya hay como una cuestión de que soy yo que me relaciono o hay alguien atrás que se está relacionando. Tiene relación con lo del libro, porque yo digo eso, si lo que se trata en sí mismo es de buscar eso auténtico de nosotros. Después yo puedo usar capaz una máscara para un determinado rostro, pero lo importante es que yo sepa quién soy, ¿sí? Qué cosas a mí me gustan, ¿sí? Y que yo pueda ir trasladando eso a mi vida cotidiana. O sea, ¿sí? Y en la medida que yo vaya siendo más auténtico con los demás, auténtico conmigo mismo, es que yo voy a ir sintiendo más pleno también. Si no nos estamos sintiendo muy bien, porque no estamos siendo del todo auténticos o del todo fiel a nuestros propios intereses, a nuestros propios deseos, que tampoco son fijos, que a veces van cambiando. Y para poder ser auténticos, tenemos que conocernos a nosotros mismos, la mirada está para adentro. No que alguien me diga cómo soy, ¿no? A veces uno cree que va al psicólogo y el psicólogo te va a decir quién sos, cómo tenés que ser, o qué es lo que hay. Y te dicen, y dígame, ¿qué es lo que me pasa a mí? Yo tengo pero no es que saque un oráculo y veamos que dice que vos. Tiene que ver con eso. Lo que hace, en la medida en que uno va hablando, uno se va consultando sobre sus propios pensamientos, empezar a auto-observarse uno mismo, a estar tranquilo para observar sus propias emociones. Y que uno no lo haga solamente en el consultorio, sino que uno lo haga en la vida cotidiana. Es así como uno se va conociendo, él va descubriendo quién soy. Claro, cuando descubrir quién soy, para que se da cuenta que yo era donde